Bien, ya estamos en las 9 de la mañana y 24 minutos y tal cual lo ha anunciado Vero desde temprano, ya se encuentra con nosotros el presidente del INAU, Pablo Abdala. Lo primero, agradecerle su presencia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Un gusto, muchas gracias a ustedes, Verónica, Humberto, es un placer como siempre. Bueno, obviamente vamos a centrar toda nuestra entrevista en temas que tienen que ver con el INAU, fundamentalmente situaciones que se dan en esta situación de pandemia que abarca absolutamente a todos los sectores del país. Pero quiero de alguna manera darle la oportunidad, porque lo veía escuchando las declaraciones de Óscar Andrade atentamente, en donde había una importante cantidad de críticas a la gestión gubernamental en esta parte de la pandemia, donde se han alzado muchas voces con respecto a lo que ha sido el manejo, con exigencias que llegan desde muchos puntos, y bueno, darle la posibilidad antes de la entrevista de no quedarse exclusivamente con esas palabras y dar su parecer, independientemente de que, reitero, la nota central va a ser sobre temas que tienen que ver con el INAU, que inevitablemente van a generar también temas que tienen que ver con el coronavirus. Bueno, Humberto, muchas gracias. Yo, por mi condición de presidente del INAU, no puedo ni debo entrar en un debate con la oposición o con los señores senadores, lo cual no quiere decir que no tengan mi opinión, naturalmente. Y en todo caso, al senador Andrade le contestarán o su posición será contrastada con la posición de los senadores de la coalición de gobierno. Lo que sí digo en cuanto a la valoración de lo que estamos haciendo y cómo estamos encarando y el sentido de la responsabilidad con la que el gobierno ha asumido desde el 13 de marzo del año pasado la lucha contra la pandemia, yo creo que se está actuando con una enorme sensatez, creo que se está actuando con una enorme prudencia, creo que se está liderando y conduciendo al país adecuadamente en medio de esta, llamémosle, tormenta, y creo que aquí hay que distinguir entre preocupación y alarma. Preocupación hay que tener, y la tenemos, y la tiene el gobierno. Nadie ignora que esta es una situación muy compleja, que nos ha generado dificultades y perjuicios de todo tamaño, tipo y color. Ahora, creo que a la población, que por supuesto hay que involucrarla y hay que persuadirla en el sentido del ejercicio de la libertad responsable, en el sentido de los cuidados, en el sentido de cuidar su propia salud para cuidar la salud de todos, tenemos que transmitirle un mensaje de preocupación, de toma de conciencia, que es permanente, que es de todos los días, pero creo que el camino adecuado no es generar la alarma de que aparentemente estamos en medio de una guerra que no estamos librándola correcta y adecuadamente. Podemos decir que es una guerra, porque estamos en guerra contra el virus, pero quiero decir, creo que no podemos sentar la tesis de que estamos en medio de una guerra y no nos hemos dado cuenta. Me parece que el gobierno ha dado muestras sobradas en ese sentido, y yo desde el INAU, que vaya si ha sido un organismo y un ámbito exigido, que nos ha tocado ni más ni menos que lidiar con esto en una tarea esencial, que es la del cuidado, la de la protección y la de la promoción de los derechos de los niños, puedo dar sobrados testimonios, no solo de lo que hemos hecho del INAU, de todo el apoyo que hemos recibido en lo sanitario, en lo económico, a lo largo de todo este tiempo por parte del Gobierno Nacional. Delicadísima situación, y ya me meto en el INAU, para quien tiene la tutela, el cuidado, la protección de menores, muchos de ellos en situaciones de reclusión que son enormemente favorables para las situaciones que genera este virus. ¿Qué ha significado? Para el INAU estoy hablando no solo a nivel institución, estoy hablando de sus funcionarios. ¿Qué ha significado de trabajo extra, de estrés adicional en algunas situaciones, el tema del coronavirus manejado a nivel de la población que tiene el Instituto del Menor? Ha significado muchas cosas. Ha significado, y tú lo insinuabas en el planteamiento que terminás de formular, un enorme sacrificio y esfuerzo de parte de los trabajadores. En el INAU hay uno de esos colectivos, el más notorio es el de la salud, por supuesto, de trabajadoras y de trabajadores a los que les debemos y les vamos a deber mucho, por mucho tiempo, por todo lo que están haciendo. Nosotros a nuestra escala, en esto que es precisamente la atención de los niños, y particularmente los niños que se encuentran en situación de más desamparo, es decir, no los que viven en su familia y van a un CAIF, que a esos también se los atiende, a los que viven en una residencia del INAU, porque están en una situación de ruptura del vínculo familiar o de abandono, de desprotección, y allí la actividad no puede detenerse. Ahí las residencias tienen que seguir funcionando, como sigue funcionando tu residencia o la tuya o la mía. Esos trabajadores han hecho un esfuerzo silencioso, muchas veces anónimo, pero realmente gigantesco, de un enorme heroísmo. Yo me atrevo a plantearlo en esos términos a lo largo de todo este tiempo.
Nosotros tuvimos desde el mes de abril, porque está medido desde abril del 2020 a abril del 2021, casi 900 niños, adolescentes y algunos adultos, porque también en INAU hay adultos con discapacidad que están a nuestro cargo, que fueron positivos. Tuvimos cerca de 1 millar de trabajadores, es decir, cerca de 1000 trabajadores, entre funcionarios de INAU y trabajadores de las organizaciones sociales, porque cuando hablo de INAU hablo de todo, hablo del sistema INAU. Hablo de los funcionarios de INAU que trabajan en los centros de gestión directa de INAU, pero hablo de los trabajadores privados que trabajan en centros que están en convenio con INAU y que pertenecen, por lo tanto, a esas organizaciones sociales. Bueno, tuvimos cerca de 1000 trabajadores infectados y obviamente eso determinó miles de trabajadores en cuarentena. Claro. Lo cual al mismo tiempo, porque esto es un desencadenamiento de cosas, generó para nosotros el desafío de conformar sobre la marcha equipos de atención, reorganizar los centros. Yo tengo ejemplos de departamentos donde en función de estas realidades, de un día para el otro, de un viernes para un sábado para un domingo, los propios directores departamentales de INAU, la máxima autoridad de INAU del departamento, ingresó a la burbuja de un centro 24 horas y cursó la enfermedad con los chicos, con los niños y con los adolescentes, porque no teníamos personal. Al día de hoy, ¿cómo está la situación en cuanto a contagios dentro del INAU, en cuanto a funcionarios y también niños y adolescentes? Yo diría que dentro de las dificultades y la exigencia que obviamente todo esto representa, está, llamémosle con comillas bien grandes, bajo control. Es decir, la estamos manejando, la estamos dominando. Desde luego con situaciones de estas características que se dan todos los días. Hablábamos de los centros 24 horas. Por supuesto, esto ha afectado mucho la atención en tiempo parcial, los CAIF, los clubes de niños, en Paysandú, que hoy está con niveles muy altos de positividad. Bueno, tenemos varios CAIF cerrados o suspendida su actividad porque el director departamental, el SECOED, el propio intendente nos ha pedido, y ha sido sensato ese pedido, que detuviéramos la actividad porque esa zona está muy afectada en Quebracho, en Pueblo Gallinal, en Piedras Coloradas. Salto está detenida la actividad en los clubes de niños hasta la próxima semana. Ahora, en el resto del país, Primera Infancia está funcionando a pleno. Y ahí también se ve el esfuerzo de los trabajadores, no solo en la atención en el CAIF cuando funciona con relativa normalidad, sino también el esfuerzo de los trabajadores cuando un CAIF suspende su actividad, que no es que cierra en realidad, porque el centro sigue funcionando con guardias de trabajadores que están en contacto permanente con esos niños y con sus familias, previendo situaciones que acontecen, de violencia intrafamiliar, de asistencia alimentaria, que obviamente hay familias que por su propia insuficiencia alimentaria requieren de la asistencia que INAU da todos los días a ese niño o esa niña. Es que justamente la emergencia sanitaria hace que las poblaciones que ya eran vulnerables y que ya por eso estaban recibiendo una asistencia, como es en el caso del INAU, se ven todavía más complicadas en situaciones como esta. Últimamente surgió un número de 160 niños que están esperando entrar justamente bajo el sistema de protección del INAU y que a pesar de que ya están toda la parte judicial, no han ingresado. Ese número preocupa. Explíquenos un poco cuál es la situación, dónde están esos niños que todavía no ingresaron a esa protección, a ese abrigo del INAU. Ese número preocupa, pero hay que contextualizarlo adecuadamente en el siguiente sentido. Dicho así, y lo que tú decís es el titular que se conoció y por supuesto es absolutamente correcto, la información o el punto de partida, pero eso hay que desmenuzarlo. Podría interpretarse que hay 160 niños que en todo caso están abandonados, nadie se está haciendo cargo de ellos, están sufriendo violencia en sus casas y el INAU se ha desentendido. Desde ya desmiento categóricamente eso, esa no es la realidad. Por eso es que hay que aclarar las cosas, es decir, y para eso estoy aquí. Nosotros atendemos o recibimos cerca de 5.000 oficios u órdenes judiciales a lo largo del año. Ese fue el dato del año 2020. Tenemos en este caso 160 situaciones de niños respecto de los cuales recayó una disposición de carácter judicial, muchas veces en términos de internarlos, otras veces en términos de ingresarlos al sistema de protección del INAU, que no es lo mismo, no necesariamente eso se traduce en una internación en un centro 24 horas. Que todos, sin excepción, repito, no hay inacción ni omisión del INAU, están siendo atendidos por el INAU en términos de que nuestros equipos están en contacto con sus familias y están en contacto con ellos y con su realidad. Ocurre que en muchos de esos casos la internación no es lo recomendable. Y es un tema que vamos manejando con los propios jueces de familia. De pronto lo que esos niños están necesitando es un seguimiento antes que la internación de su situación en el ámbito familiar en el que se encuentran. Y ese seguimiento y esa atención de los equipos, por supuesto, la tienen y la mantienen. No quiere decir que cuando entre esas situaciones que están pendientes, digamos así, se den situaciones de violencia urgente o de violación de derechos o vulneración de derechos inminente o presente,
no se actúe de inmediato. La semana pasada de ese conjunto decretamos inmediatamente 8 ingresos, porque ahí sí se corría riesgo de determinado daño complicado. Pero eso en el caso de los que están en el ámbito familiar, pero se habla también de algunos que están, por ejemplo, en el hospital Pereira Rosell desde hace mucho tiempo. Se habla de un caso que incluso llegó a estar 1 año y ahí la situación es otra. Ese caso es un caso que seguramente pertenece al pasado, porque habrás visto que en la crónica que se publicó no está hecha la referencia de tiempo. De tiempo, no es una exacto. situación actual, yo no la conocía. Pueden darse situaciones como esa, pueden darse situaciones más complicadas. Por supuesto, yo no estoy diciendo que estamos en el mejor de los mundos, es más, esta realidad tenemos que darle una respuesta más acabada y enseguida, Verónica, te voy a comentar lo que estamos haciendo. Ahora, en el Pereira Rosell se ha mejorado mucho. Hoy tenemos 19 situaciones, que no es lo deseable, de niños chiquitos, ¿verdad? Nacidos, no recién nacidos, pero que ya están en primera infancia, 1, 2, 3 años, que todavía permanecen en el Pereira. Y no es lo deseable. Ahora, en el Pereira, cuidado, están siendo objeto de todos los cuidados, precisamente. Hay una unidad de acompañantes de INAU instalada en el Pereira. O sea, no es que están en el Pereira a cargo del Pereira. INAU está a cargo de ellos con una unidad nuestra de trabajadores de INAU allí. Hay un trabajo formidable de la sociedad civil, la Fundación Manantiales, por ejemplo, la Fundación Canguro, por ejemplo, que realiza una tarea espectacular de cuidado, hasta de apego de esos chiquitos que necesitan precisamente ese apego en la etapa inicial de su vida. Y hemos concretado una mejora que me parece muy relevante, que es la de que los recién nacidos no permanecen ni un solo día. Ese resultado ya lo hemos obtenido. No el INAU, es decir, creo que el sistema ha logrado que por lo pronto, a partir de determinada fecha, aquellos que se encuentran en situación de abandono, de desamparo, de desprotección, los recién nacidos no permanecen en el Pereira. Nos ocupamos de que inmediatamente vayan o a la Fundación MIR, que es un proyecto magnífico. Maravilloso, que familias los acogen durante 1 año. Exactamente, para los niños que están en la etapa de 0 a 1. Estamos, y te decía las cosas que estamos haciendo, estamos por ampliar los cupos del proyecto MIR, que es una experiencia fantástica. Por lo menos en una primera etapa vamos a hacer una ampliación de 5 cupos, pero parece poco, pero sin embargo son cupos que no necesariamente no son 5 niños durante 1 año, ¿verdad? Son 5 cupos que dan lugar a la atención a varios niños que se suman a los 22 cupos que ya tenemos. Estamos impulsando proyectos, porque yo decía antes, los 160 niños reciben atención, pero tenemos que ampliar igual el sistema de protección. Hay 3 proyectos CAF, 3 proyectos de nuevos centros de 24 horas de apoyo y acogimiento familiar que estamos en vías de concretar. Uno con la Asociación San Francisco de Sales, con los salesianos, en la zona de Lezica, que ahí tendremos 35 cupos más, 20 en residencia y 15 en contexto. Es decir, ni tanto ni tampoco. Las 160 situaciones nos preocupan porque queremos tener más disponibilidad de cupos para que los niños, cuando sea urgente, puedan ingresar, que hoy están ingresando, pero queremos adelantarnos a un agravamiento de esta realidad, sin ninguna duda, porque las violencias siguen creciendo. Por supuesto, y además hay casos en los cuales las familias no pueden acogerlos por un tema económico, que ese también es un dato que impacta cuando el problema pasa por no poder sostenerlos. También se está trabajando en ese orden. Se está trabajando y va a haber novedades a ese respecto en pocos días. Las encuestas que hemos hecho, el censo que hemos hecho del sistema de protección indica que el 20% de los ingresos a los hogares de 24 horas responde a una causa económica. La enorme mayoría de los ingresos, creo que alguna vez lo hablamos acá, tiene que ver con las violencias. Casi un 60% entre violencia directa, emocional, física, abuso sexual y negligencia, casi el 60% de los ingresos tienen que ver con esa causa. Es un dato muy relevante. Un 20% tiene que ver con causas económicas. Tenemos pronto, y el directorio lo va a aprobar en este mes de junio, ayer lo estuvimos conversando en la sesión del directorio, una nueva prestación que acordamos con el Poder Ejecutivo, que se incluyó en el presupuesto nacional que se aprobó el año pasado, para asistir a las familias biológicas, al padre y la madre que quieren cuidar a su chico, que quieren cumplir con los deberes de la patria potestad, pero que tienen una carencia o un problema coyuntural eventualmente, o no tan coyuntural, para su mantenimiento. Queremos asistir a esas familias, para que antes de que sea inevitable y nos tengamos que resignar a internarlo en un centro de 24 horas, podamos sostener a esa familia para que ese niño siga vinculado a ella en el ámbito familiar. Eso va a estar pronto en pocos días. Y eso va de la mano con otras cosas más, con mejorar la unidad de valoración de familias amigas, con ensanchar el sistema de acogimiento familiar, mejorar las asistencias para las familias de acogida, porque siempre es mejor que esos niños estén a cargo de una familia de acogida y no en un centro de 24 horas. Por más que quede claro, la atención en los centros de 24 horas es muy buena, tienen buena alimentación, buena educación, buenos cuidados.
Pero por mejor que sea la atención en los centros 24 horas, todos tenemos derecho a crecer en una familia, porque la familia siempre da un poco más que el Estado. Da ese plus que el Estado nunca puede dar por mejor que haga las cosas. Presidente, hemos estado escuchando a lo largo de toda esta pandemia que, bueno, uno de los elementos difíciles de equilibrar es la cuestión económica con la cuestión sanitaria. La económica tiene que ver con esto que preguntaba recién Vero, ¿no? Es decir, cómo han caído los ingresos de muchos hogares uruguayos, cómo gente que de repente podía sostener su hogar y mantener a sus hijos, aún con dificultades, lo podía hacer y ahora no. Eso se ha visto reflejado en este tiempo en un aumento preocupante de cantidad de niños que requieren de esa asistencia. Digo esto por lo siguiente, porque yo siempre trato de analizar las cosas lo más en macro posible. Cuando por un lado se pide por razones sanitarias el bajar la llave, por el otro hay consecuencias que tal vez en el momento que miramos exclusivamente lo sanitario no vemos qué otro tipo de consecuencias eso puede traer. Usted está hablando ahora de un ingreso suplementario para poder ayudar a familias que quieren criar a sus hijos, pero que por diferentes circunstancias se ven en la imposibilidad de hacerlo. No debe haber nada más doloroso para un padre y para una madre que tener que entregar a su hijo, verlo institucionalizado porque no le puede dar de comer, porque no le puede dar lo mínimo necesario. Se ha notado un incremento, se ha visto resentido, digamos, la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes por esta situación de pandemia. Yo creo que el impacto de la pandemia en la situación de niños y adolescentes me parece que es un dato absolutamente inexorable, innegable. Capaz que todavía no lo tenemos debidamente mensurado en números, ¿verdad? Y de pronto todavía resulta difícil relacionarlo con los ingresos al sistema de 24 horas. Por ejemplo, estos 160 casos no los trajo la pandemia, yo diría que los trajo la violencia. Antes de la pandemia, antes del cambio de gobierno, en enero del 2020 esta misma cifra era de 142. Es decir, este es un tema estructural en INAU que se arrastra. A mí se me decía el otro día, el punto de quiebre fue en mayo del 2019. Pero también vio que es discutible porque hay quienes dicen que la pandemia en su momento, cuando el tema del confinamiento, cuando el tema del quedarnos en casa, también aumentó. Estimula la violencia. Estimuló las situaciones que de repente estaban allí. Por supuesto que todo está relacionado con todo. Sí. Y yo creo que el tema es que nosotros, y eso tiene que ver, me parece a mí, con los anuncios del presidente de la República en este mismo lugar, hace 48 horas, tenemos que prepararnos para el escenario post-pandemia. Pero no para que el día que el Poder Ejecutivo decrete que ha finalizado la emergencia, entonces dijimos, no, ahora alargamos. No, tenemos que empezar desde ya e empezar a implementar medidas y a reforzar las asistencias y la respuesta desde ahora. Y eso en INAU ha venido pasando. Pasó en la ley de presupuesto, donde tuvimos un incremento presupuestal del 16%. Muchas veces se especulaba con que con el cambio de gobierno en INAU iba a haber un retroceso en cuanto a las prestaciones. Hubo un avance. No recortamos absolutamente nada, que hubiera sido trágico, sino que además nos dieron los recursos. La ministra Arbeleche firmó un refuerzo presupuestal en el mes de noviembre de 800 millones de pesos para mantener las prestaciones y para ampliarlas en los términos que las venimos ampliando. Ahora el presidente de la República anuncia, y yo creo que es una muy buena noticia, que va a haber un refuerzo adicional, lo dijo aquí, para primera infancia a través de distintas prestaciones y mencionó expresamente al Plan CAIF. Sí. El Plan CAIF es una maravilla del país que viene desde el año 1988 y que tiene que ver precisamente con atender a los más vulnerables, que son entre los niños los más chiquitos, porque buena parte del partido se juega allí, Humberto, en esa franja de 0 a 3. Por lo tanto, creo que los países que invierten en primera infancia invierten en inclusión, invierten en desarrollo social y bueno, y eso está en la agenda, notoriamente está en la agenda y seguramente en los próximos días tendremos noticias. Bueno, presidente, esperaremos esas noticias. Muchas gracias y muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes una vez más por invitarme. El presidente del INAU en la mañana.